Las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Macario Schettino para discutir 3 temas polémicos. Primero, analizaremos las implicaciones de los malos números del presidente Peña y el PRI en las últimas encuestas. Luego trataremos de entender para qué sirve la ley, si ésta se negocia. Y finalmente, en vísperas de las vacaciones de verano, haremos algunas recomendaciones de libros y películas para el periodo vacacional. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. Hola, Leo. Jorge Castañeda. Leo. Y en esta ocasión nuestro amigo Macario Schettino. Macario, noches, gracias Leo. por Buenas haber noches a venido. todos. Gracias. En la encuesta de Buendía y Laredo, que es la más recientemente publicada, solo el 29% de la población aprueba el trabajo que está haciendo Enrique Peña Nieto como presidente de la República. El 63% lo reprueba. En cuanto a la identidad partidista, solo el 17% de los mexicanos se mostró identificado con el PRI, 12% con el PAN, 6% con Morena y 4% con el PRD. Hay que decir que este 17% de priistas es la observación más baja que ha tenido este partido desde finales de los años 80. Compárese este porcentaje con un 37% que se autoidentificaba como priista en febrero de 2013. Más aún cuando se le pregunta a la gente, y cito la pregunta, aunque todavía falta mucho tiempo para la fecha de la elección, si hoy fueran las elecciones para elegir presidente de la República, ¿por cuál partido votaría usted? Pues el PRI queda en segundo lugar con el 20% de las intenciones de voto. Lo sobrepasa el PAN con 24% y Morena aparece en tercer lugar a tan solo 3 puntos del PRI con el 17%. El PRI es además el partido que concita más rechazo entre la población. El 47% de los mexicanos dice que nunca lo votaría. Son números muy malos y el riesgo para el presidente y el PRI es muy claro. La quiebra política del peñanetismo y la entrega del poder a la oposición en 2018. Héctor. Bueno, es realmente impresionante, ¿no? El descenso de 2013 para 2016. Y no sé cuánto de este descenso hay que atribuirlo a las elecciones últimas de los estados, en donde, digamos, el PRI se llevó realmente unas palizas muy impresionantes y muy inesperadas, en el sentido de que estaban calculando en distintas encuestas, que iban a tener muchas más ganancias y muy holgadas incluso en algunas partes. Pienso en Quintana Roo, donde todavía 8 días antes, estaban dándole una ventaja de 9 puntos al candidato que finalmente perdió por 10. O sea, había 19 puntos de ventaja. Entonces, creo que como pocas veces se ha manifestado aquí, en esta elección anti-PRI, una de las cosas que Jorge y yo veíamos cuando por ahí de 2009-2010 íbamos presentando nuestro libro sobre el futuro para México en los estados, y encontrábamos una molestia tremenda local, ¿no? Tremenda, contra la corrupción, contra contra la opresión, en cierto modo, de las camarillas burocráticas, políticas locales que se habían quedado con todo el dinero, con todo el poder, que realmente estaban resultando muy ofensivas, ¿no? para los electores. No sé si toda esa gran marea o oleada contra la corrupción, porque las elecciones de este último ciclo tienen mucho que ver con el tema de la corrupción y con el tema de la opresión política local, han terminado acumulando y son ya pues algo más que un episodio, son efectivamente una tendencia decreciente tremenda, ¿no? Que pues no se ve muy fácil cómo el PRI vaya a poder remontar. Es curioso también que el partido que haya crecido más
en estas mismas tendencias sea el PAN, ¿no? Sí. Y no, digamos, alguna alternativa antisistémica, sea López Obrador, sean los independientes, sino que hay como que en medio de todo, de las quejas de la gente contra la corrupción, contra el mal, contra la ineficacia gubernamental, hay como una vieja cuenta antipriista no saldada. Sí. Como que no acabaron de quedar claras las cuentas, digamos, del público mexicano, del electorado mexicano con el PRI. Como es la segunda revancha, digamos. Parecería como, revancha. como una segunda necesidad nacional de derrotar al PRI y de volverlo a sacar de los pinos. Eso es... Yo creo que en efecto esto es así, no hay mucho para dónde hacerse. Me da la impresión, porque he visto esta encuesta y una más que no se ha publicado de parametría, que por ejemplo trae un dato bien interesante, el buen camino, mal camino. Sí, es por decir algo, en Estados Unidos, donde la gente está muy harta y muy enojada y está muy de malas, sí. La distancia entre mal camino y buen camino es como de 30 puntos, sí. 60-30. En esta encuesta de parametría de Paco Abundis sale 80 y pico, 15. Sí, 80 que van mal en camino. Van mal y 15 o sea, por buen es camino. 7-1. Sí. 7-1. Es decir, hay una sensación muy clara. Segundo, parece haberse agudizado un poco después de las elecciones. O sea, vino la paliza, como dices, y luego vino la paliza por la paliza, por así decirlo. Algo muy catártico, quizás. Pues algo, no le entiendo muy bien, pero ya van demasiadas encuestas o comentarios o impresiones. Sí, todas las encuestas coinciden, ¿no? En esto de la baja del presidente y la baja del PRI. Y que es un poquito ya posterior a la elección, es en parte por culpa de la elección. Yo creo que es un segundo punto muy claro. El tercero es que esto echa abajo, hasta donde lo sabíamos antes, lo que parecía ser el plan A del presidente y del PRI para ganar el 18, que era un candidato del PRI fuerte y fragmentar al máximo a todos los demás. Jugársela al voto duro. Su tercio. Su tercio, pues ya no. Con el Verde, con Nueva Alianza, con el PT. Y unos poquitos de aliados y estaban en 35, más o menos. 30 y pico, bueno. Y que bastaba con quitar un 20% del tablero, 10% para Mancera con el PRD y hacer todo lo que fuera necesario para que Mancera fuera candidato al PRD. Punto. O Silván. Bueno, digo, cualquiera, digamos, que hubiera candidato al PRD. Pues sí, pero no tampoco cualquiera. Construir ahorita. No, claro, el que quite más votos al PG, claro. Y luego 3 o 4 independientes que también sumaran unos 10 puntos. Quitar esos del tablero y entonces ya tienes 80, pues de ese 80, tu 27, tu 28, pues ya es un tercio y ya ganaste. Bueno, eso yo creo que se vino abajo. Yo no conozco a nadie hoy en México que piense que el PRI pueda de manera realista ganar la elección presidencial. Como están los datos hoy. Pueden cambiar de aquí, obviamente. No, hoy. Ya no 2 años, pero un año. Bueno, el hecho de que como partido quede en segundo lugar, que el PAN quede en primero. Oye, y Morena casi, ¿no? Y Morena siempre hay que acordarse, a veces se nos olvida. Morena no es Morena, es López Obrador. Cuando pones al AMLO en la boleta en lugar de Morena, súbele 6 o 7 puntos a fuerza. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos una primera investigación que ya se les vino abajo su plan A. No sé cuál es el plan B. Este fenómeno de que la gente de pronto empiece a castigarlos después de la elección estatal es bastante lógico. Así ocurre con todas las elecciones. Una vez que alguien gana, todos están con el ganador. Pasó en 2006, la elección fue muy cerrada, pero si tú hacías una encuesta 2 semanas después, había como 70% que decían haber votado por Felipe Calderón y nada más 30% habían votado por Andrés Manuel. Entonces el que gana recibe un apoyo adicional y creo que esto es lo que ocurre. En inglés le llaman el bandwagon effect, que es el efecto del cabuz. Muchos se suben ahí al cabuz del ganador. Todo el mundo se sube. Y es importante notar esto
esto porque la popularidad de Peña Nieto es más o menos la misma desde el año pasado. Es decir, bajó un poquito, pero es igual de mala. Y sin embargo, el año pasado ganaron la elección intermedia. Es decir, el PRI con sus aliados logra una mayoría en la Cámara de Diputados y ahora con las mismas condiciones pierden todo. Y creo que esto se debe más a lo que comentaba hace un momento Héctor, es una venganza de la gente por la actuación local. Es decir, esto en mi opinión es un castigo a los dos Duartes y a Borge por abusivos y es un castigo al gobernador de Tamaulipas porque nunca estuvo. Entonces creo que eso es lo que explica buena parte del fenómeno. Y frente a eso, creo, el PRI está reaccionando. Y está reaccionando con la noticia de hoy es interesante, un nuevo ¿no? presidente del PRI y la PGR dice, vamos a echar atrás lo que están haciendo los gobernadores sátrapas que tenemos en esos estados y yo supondría que esto significa que van a proceder contra ellos. Hay que acordarse que el SAT tiene una investigación por al menos 34 empresas fraudulentas asociadas al gobernador de Veracruz. Yo supondría que es el primer paso para llegar en esa dirección y esto iría cambiando, como tú ya decías, ya no es el plan A. Ahora tienen que jugar en otra dinámica en donde tienen que construir a un candidato más fuerte. Sí, hasta 2015 el candidato del PRI que fuera, con el aparato que significaba ese partido, ganaba. Hoy no ganan si no tienen un candidato muy bien hecho, y ahorita no lo tienen. No, bueno, hay varios que podrían hacerse buenos, pero no Macario, tanto el tema de construir un candidato fuerte no está fácil, ¿no? Porque su candidato más fuerte es el secretario de Gobernación, y en todos los careos... Ese no es el candidato más fuerte del señor presidente. En las encuestas. No, a ver, entonces, ¿a qué te refieres con candidato fuerte? Definamos un candidato que fuerte. pueda ganar. Yo no creo que el señor Osorio realmente le aporte mucho al PRI. Es el mismo PRI. Yo también. Que sea peor, pero es el mismo. También creo eso. Y pero no creo que quita Osorio. Entonces empecemos a decir nombres, porque pues como dice aquí, siempre Castañeda dice, hay una cantidad de gatos y esos son los gatos, ¿no? O sea, no hay más. Esos son los gatos que hay, ¿no? Sí. Entonces, para no inventar otros gatos, ¿quién estás pensando? Bueno, hay al menos el candidato, en mi opinión, más importante es Luis Videgaray en una de sus tres personalidades. Luis Videgaray, Aurelio Nuño y Mid. Y José Antonio que son el mismo grupo. Grupo que además, entiendo yo, se fortalece con la presencia del señor Ochoa en el PRI. Sí. Eso no significa que sea el candidato, pero creo que es el que tiene pues una ventaja. Ahora, esos tres nombres que mencionas en las encuestas, Jorge, salen muy mal. Bueno, tienen bajo reconocimiento de nombre, no tienen, ¿no? Pésimo. Sí, por eso. O sea, le restan al PRI comparado con Osorio. Sí. Lo de Osorio no es solo interesante porque Osorio le gana en los careos entre priistas o para la candidatura del PRI, pero lo ponen en los careos con los demás candidatos, le va mejor a Osorio contra Margarita, contra el Peje, etcétera, que a Nuño, y a mí pues simplemente no le va. Ahora, todo esto me lleva a algo que tú estuviste escribiendo la semana pasada, Héctor, fantástico, sobre el tema de la sucesión presidencial y cómo debe de concebir el presidente Peña Nieto el tema de la sucesión presidencial. Concebirlo como si estuviéramos en las reglas del sistema pasado es un gran error y tienes toda la razón. Pues eso es un gran error, básicamente porque creo que no tiene el poder para eso. Sí. Es decir, tiene poder para nombrar al candidato que va a ser el presidente del PRI y lo puede imponer. Pero el efecto real de eso, quién sabe cuál va a ser, ¿no? Ya aparecieron por ahí unos personajes diciendo que esta imposición no puede ser. La de Ochoa. La de Ochoa. Luego, de ahí todavía a que puedas poner al candidato que tú quieres en el PRI, pues si no tienes un liderato muy fuerte en el PRI va a ser muy complicado. Y luego todavía de ahí que ese candidato sea el que va a ganar las elecciones, bueno, ese México sí ya pasó, ese sí ya se acabó. De hecho, un dato para adicional que pueda ayudar a lo que está diciendo Héctor, desde Ernesto Zedillo, ningún secretario de Estado ha llegado a la presidencia. Bueno, vienen desde las gubernaturas o desde el poder legislativo o partidista, que era el caso de Felipe. Sí. Entonces, ahorita los tres que hemos mencionado, pues no traen esa trayectoria. Sí. Y el PRI no tiene gobernadores presentables, creo yo, en este momento. No. Creo. Bueno, Erubiel. No es presentable, hijo. No, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, pero es el que hay, ¿no? Sí. Bueno, lo que yo creo que se acabó en esta elección pasada, realmente se acabó el horizonte de donde venía la candidatura de Peña, que es una candidatura hecha en el vacío presidencial, con el PRI relativamente libre, de los gobernadores que son los que realmente se fortalecieron enormemente, para mal en muchos sentidos.
resentidos con la llegada de la democracia y con la salida del PRI de Los Pinos. Se quedaron sin jefe, se quedaron sin patrón en Los Pinos. Y yo creo que el que entendió el asunto y construyó la alianza de gobernadores adecuada en todos los órdenes para ganar la candidatura presidencial fue Enrique Peña. Y la ganó con una facilidad impresionante, ¿no? En el partido. Sin nada, sin nadie, competencia. nadie lo desafió. ¿no? Porque se anticipó lo mismo que hizo Fox en su momento. Y llegó Fox igual. Por otro camino, a un PAN que no lo quería. Y sin embargo, no les quedó de otra. No les quedó de otra. Oye, Calderón, lo puedes poner en esa lista también. porque ¿no? es distinto. Pero Es él distinto. pone al presidente Es distinto. también. Pero él renuncia desde el tercer año de gobierno de Fox. Pero Calderón le gana la candidatura en el seno del PAN. Así es. Pero porque Fox, se adelanta, ¿no? se adelanta. También porque se adelanta. Sí, sí. Entonces, el tema es que toda esta camada de gobernadores que fueron la gran alianza de Peña son la materia prima del desastre que hemos presenciado este año. Con gobernadores, cada uno más impresentable que el otro, porque la cuenta empieza en Humberto Moreira, y luego sigue en Rodrigo Medina, y luego sigue en Duarte, y luego sigue en... Entonces, como que este año explotó esa alianza, esas complicidades, esas redes de lealtades, de ayuda, etcétera, porque los gobernadores resultaron un desastre que estadísticamente nadie hubiera podido anticipar, porque hubiera sido una apuesta de que, pues mira, de 10 van a salir mal 8 y 5 candidatos a la cárcel. Pues hubiera sido difícil. No, está cañón. Ahora, ¿le va a alcanzar el poder al presidente Peña Nieto? No, es que yo creo que no. No para el tema del PRI, del candidato, para enfrentarse a estos sátrapas. Es que parece que se están yendo por la libre. Parece, se están yendo por la libre. Tú lo conoces bien en el caso de tu estado, de Veracruz. ¿Le alcanza? ¿Tiene el poder? ¿Tiene las fichas el presidente para...? No lo sé, pero creo que sería la mejor apuesta que puede hacer. Es decir, si trae algo, tiene que usarlo ahorita, porque de otra manera no va a tener la posibilidad de construir una imagen razonable para presentarse en el 2018 con un buen candidato. Entonces, necesitas pegarle a esos, y eso te puede salvar a otros gobernadores. Y entonces decir, bueno, miren, Erubiel no es del mismo calibre de estos señores. O Pepe Calzada. A menos que lo sea. Sí. Pero para comparable con lo que está pasando con el Chihuahua o Veracruz o Quintana Roo. Está difícil. No, Pepe Calzada. Vamos a 3 meses de la elección. El señor tiene razón. Pepe Calzada fue un gobernador estrella. Sí. Pero perdió la elección. Entonces, contra eso, imposible. Entonces, el tema es, sí tiene recursos, tiene 2 recursos, para mí clarísimos. El primero es la Secretaría de Hacienda, que es la dueña real del 95% de los recursos que gastan los estados. La falta de fiscalización de esos recursos es, yo creo, uno de los grandes orígenes del gigantesco desarreglo financiero que vemos en los estados y de la corrupción que le acompaña. Entonces, apretar bien las tuercas ahí es una manera, yo creo, muy efectiva para el gobierno federal de recortarle las riendas a los gobernadores. Y la otra es aprovechar sus leyes anticorrupción que están ahora. Hay una que le da a la Auditoría Superior de la Federación facultades para pasar a la báscula realmente a fondo. Que no las tenía, ¿eh? No las tenía, pero ya las tiene. Los dineros federales. Creo que no está promulgada todavía la ley, pero en cuanto esté. Y que pasen a la báscula todos, los priistas y los no priistas. Eso le haría además mucho bien a la República, creo yo. La ley no está promulgada, pero la reforma constitucional sí. Y con eso alcanza para el pleito que están metiendo hoy. Perdón, Jorge, un último comentario. Yo creo que el problema de fondo para el 18 que tiene Peña y que tiene el PRI es que entre más se asocie el candidato y el partido a un presidente inmensamente impopular, peor le irá al candidato y al partido. Y al mismo tiempo la opción default, el chip priista, todo lo que como se le quiera llamar, de un buen priista, es que el presidente es el que manda. Y Ochoa lo dijo el otro día, es fantástico, ¿a quién se le ocurre? Pero es fantástico. Nuestro mayor activo es el presidente. Bueno,
el mayor lastre del PRI es el presidente, es obvio. Eso no lo puede decir quien acaba de ser nombrado. Pero no estaba obligado a decir lo otro. ¿Qué es lo que está haciendo Ochoa? Está con las formas tradicionales de los sectores, la CNC, la CTM, mañana viene seguramente lo que queda de la CNOP, ya tiene un nuevo nombrecito, Movimiento Territorial, no sé qué idioteces. Bueno, todo eso está diciendo, a ver, yo soy un empleado del presidente. Ténganlo bien clarito. Yo no tengo ningún mérito para estar aquí. Soy bastante listo, eso sí. Tengo y comunica muy bien. Pero a ver, yo no tengo ningún mérito. Mi mérito, yo soy cuate, empleado. ¿Y es que cuate? Empleado del presidente. Por eso estoy aquí. Y además vamos a hacer las cosas a la antigüita. Y además, para que les quede más claro todavía, todo lo que se ha hecho en el PRI hasta ayer en la mañana estuvo mal hecho. Empezando por el personaje desaparecido que dejó este tiradero. Porque si vamos a renovar al PRI, a revitalizar al PRI, a renegociar al PRI, a honestificar al PRI, a hacer todo, pues es que eso no se había hecho. ¿Y cómo se llamaba el que estaba antes? Eso sí sería una complicación ¿Cómo se llamaba? Innecesaria, ¿eh? Sería una complicación. Nos saltamos a tres. ¿No? Sí. Fue Madrazo, no fue Manlio, no fue... A ver... Hay el rumor de que va Manlio al gabinete, que lo van a integrar al gabinete. Pues que no se les pase, para que no se les la pase, familia revolucionaria esté... Que los cambios del gabinete vienen más rápido de lo previsto. Exacto, que también es que esto vienen cambios en el gabinete. Que no se les pase la mano con Manlio echándole toda la cargada, porque luego brinca. No, pues es que sí lo están haciendo ya. Sí, yo no creo, pero en fin, bueno, vamos a ver, vamos a una breve pausa y ahora vamos a debatir y tratar de entender para qué sirve la ley si esta se negocia. Que es aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar.